Estamos haciendo una investigación seria, responsable, y no hay impunidad para nadie. Pero todo lo que planteaste, sí, no existen pruebas. La Fiscalía no está deteniendo esas pruebas. Ahora que usted conduce la investigación, ha tenido acceso y entonces todos los comunicados internos de la Sedena que se han tenido con los memorándums que envían para precisamente dar estas órdenes. Y entonces, presidente, ¿es creíble que de verdad el ejército no tenga estas pruebas, no tenga toda esta información? Toda la participación que tuvo el ejército está en declaraciones. Hay militares detenidos, ¿sí? Los que se consideran responsables, sobre todo por presunta omisión. Pero es muy distinto a todo lo que de manera perversa en contra del ejército están manejando estas organizaciones pseudodefensoras de derechos humanos y vinculadas a organismos internacionales que tienen diferencias con nosotros. Ya lo hemos expuesto varias veces. Ya hemos dicho, por ejemplo, que interviene este señor Álvarez Icaza, que era secretario de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Él intervino, ¿sí?, desde el principio. No hay nada que vincule, mientras está él, al ejército con la desaparición de los jóvenes. Firman un acuerdo, se entrevistan con el licenciado Peña Nieto, firman un acuerdo en Gobernación, cuando era secretario de Gobernación, el licenciado Chong, la subsecretaria de Gobernación, la señora Limón del PAN, era subsecretaria de Gobernación. Los del PRO firman, ¿sí?, acuerdan, pactan. Luego, de esas cosas que son sorprendentes y que ameritan una explicación de parte de estas organizaciones, de repente ellos mismos, los que defienden a los papás y a las mamás de los muchachos desaparecidos, los que están de defensores de derechos humanos, ellos mismos defienden a los que están en la cárcel con el argumento de que fueron torturados. Y ellos presentan, ¿sí?, al Poder Judicial una denuncia por tortura, y el Poder Judicial libera a más de 80 detenidos. Pero esto lo hacen los que supuestamente también defienden o representan a las mamás, a los papás de los muchachos. Y desde luego en esos 80 hay posiblemente quienes fueron torturados, pero hay otros que no y que sí participaron en la desaparición de los jóvenes, porque después, como testigos protegidos, declaran que participaron. Entonces, todo ese enredo
que es el que estamos atendiendo, se va a aclarar y estamos buscando a los muchachos y estamos dispuestos a informarle a los padres cómo avanzamos y están castigándose a los responsables. Hay militares, repito, en la cárcel, está el ex procurador, que también extrañamente no estaba detenido. Él había aceptado ser el responsable de toda la investigación de la llamada verdad histórica y andaba muy quitado de la pena. Y cuando se le detiene, todos estos grupos pseudodefensores de derechos humanos, incluso los asesores internacionales, se inconforman. Todo muy extraño, como que había un pacto de silencio y un pacto de impunidad. Sin embargo, presidente, en estos testimonios, en estos casos, en estas pruebas que tendría la Fiscalía, esta información en torno a que los datos que tuvo la Sedena incluso se tuvieron en tiempo real, es decir, bajo la responsabilidad del propio Salvador Cienfuegos, quien en ese momento pues era el secretario de la Defensa, y que además hay algunos, hay documentos, hay al menos 20 documentos con los que detallaban las actividades de los propios normalistas de cara a las movilizaciones por el tema de que venían a la Ciudad de México. Hubo informes antes y después de la detención y desaparición de los jóvenes, archivos físicos y electrónicos estos dentro del Centro Militar de Inteligencia, incluso con la información que tenía la propia Sedena como institución sí de seguridad y que vigilaba. Pero es que todo lo que me estás planteando es falso. Entonces, o sea, no hay pruebas. Y en la Sedena, entonces, ¿cómo fue su actuar en el momento en el que Guerreros Unidos actuaban en ese punto? Han entregado toda la información. Pero eso que estás planteando, sí, no tiene fundamento. Porque lo que se indica es que desde la Sedena hubo un apagón informativo o el pacto de silencio que pudiera venir desde dentro de esta institución que estaba obligada a tener pues esta información de entrada por la vigilancia a los criminales. No, y debe de quedar claro que nosotros no le damos impunidad a nadie. Este es un asunto muy serio que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con la desaparición de los jóvenes. Y yo no voy a cometer el error que cometieron en el sexenio pasado, de que por querer proteger a quienes participaron, se generó un asunto injusto, vergonzoso. No, ahora acaba de mostrarse cómo actuamos. Asesinaron a un joven de Ayotzinapa, nos presentaron un informe de que él había disparado primero y le sembraron un arma y le sembraron droga. Hicimos la investigación y no fue así. Un policía lo asesinó y ya el policía está en la cárcel. Claro, y las instituciones no tienen por qué resultar afectadas por un acto irresponsable, ilegal, por un acto arbitrario de un servidor público. Precisamente usted en alguna ocasión decía que se tenía que proteger o blindar al ejército por las actuaciones de algunos. Sin embargo, presidente, en esta situación, ¿qué tanto se estaría dispuesto pues a defender a la institución a pesar de que no se sepa si realmente están diciendo la verdad? ¿No se va a investigar si la Sedena miente al decir que ya se está entregó investigando todo? ¿Incluso a la Sedena? Se está investigando, claro, a todos. Pues si no, ¿cómo estarían en la cárcel 9, 10 soldados? 2 generales. Las órdenes. Díganme en qué país se hace eso. Y eso lo hicimos nosotros. O sea, no hay impunidad. Pero como tú dices, sin embargo, proceso.
tiene otros intereses. O sea, y va a ser muy difícil que yo les convenza. O sea, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y ustedes tienen todo el derecho de cuestionarnos. Pero también se estaría investigando la actuación del propio general, jefe Salvador Cienfuegos, por la actuación en el momento, en tiempo real de la desaparición. Se investiga a todos, pero no hay elementos. No hay. Si ustedes tienen los elementos en contra de él, ¿sí?, si nos los presentan, ¿sí?, yo actúo. Pero no se trata de denunciar sin pruebas, la información, porque eso es calumnia. No está en la Fiscalía General de la República. No, no está. No está. Si hubiese una acusación, pues ¿cómo no vamos a actuar? Bueno, porque ha dicho que se blinda la institución y tal vez estaría. Sí, pero una cosa es proteger a la institución diciendo la verdad y actuando con rectitud, y otra cosa es blindar, proteger una institución con el uso de la mentira, ¿sí?, o de la complicidad. Eso no lo hacemos.